Bueno, dentro de la etapa previa y el cordobazo, este, como había dicho que era dirigente del Movimiento Estudio y Trabajo de Odontología, en representación de ese, llámese centro de estudiantes, que no era tal como centro, porque en realidad el centro de estudiantes no se podía hacer política, así que era todo relacionado a fotocopias, algunas cosas para movimiento de la facultad. En esa representación, que nos reuníamos en Luz y Fuerza, cuando uno habla de Agustín Tosco, por ejemplo, los recuerdos que uno tiene era ya cuando empezaban las movilizaciones que habían cerrado el comedor universitario, en el patio de los Chichones, ahí de la parte donde estaba la Facultad de Odontología, que era en el pabellón Argentina. El patio de los Chichones ese era porque parte de las clases se daban en un subsuelo que tenía sobresaliendo mamparas para que entrara la luz a ese subsuelo. Ahí Tosco con el doctor Marcó del Pon era ir a escucharlo al mediodía, sí, porque no había comedor, pero en la gira que hacía, después en la Facultad de Ciencias Económicas, esa idealización que uno tenía de semejante personaje ahí que decían ser autodidacta, lo que causaba asombro también su lenguaje, su capacidad, su memoria, su forma de hablar. Así que en una oportunidad yo estaba preparando mi mochila de mochilero, porque hice varios viajes por el país así de mochilero. Ahí en Colón y Vélez Sarsfield había una ferretería y yo había comprado un machete como una herramienta dentro de la mochila. Y venía una manifestación por General Paz llegando al correo y era Agustín Tosco. Entonces la arenga esa lo recuerdo así con su jardinero, con tirantes, y yo embelesado ahí escuchándolo, que si hubiera habido una corrida me agarraron con un machete ahí, no sé qué pasaría, porque podría ser un arma terrible esa. Después, en el gremio de Luis Fuerza, sí. ¿Qué año sucedió eso? Cuando digo previo al cordobazo, porque fue cuando empezaron las movilizaciones más serias, así que debe haber sido 68. Entonces, después, ya en plena movilización, cuando se conforma la coordinadora, prácticamente estábamos todo el día en el gremio de Luis Fuerza. Comedor cerrado, así que la hambruna era interesante, así. ¿Y recuerda por qué estaba marchando Agustín Tosco en ese momento, venía en esa marcha? Él estaba al frente de toda la movilización, supuestamente por su gremio, así que de ahí se iban acoplando otras, ¿no es cierto? Y los estudiantes que también venían ya del año 66, 67. Y estando ahí, me voy a la cantina del gremio que había y yo preguntando precios por los sándwiches que tenía. Y entra Agustín Tosco y dice, dale ese. Yo andaba buscando uno de mortadela que podía ser más barato y bueno, de jamón y queso. Así que me pagó el sándwich más, digo, más, que no era poco, así uno de la edad que tenía, semejante personaje.
esas anécdotas así que van aflorando, que hacen un poco a la idealización que uno tiene de él. Y bueno, así como esas otras, que eran un poco ver para dónde rumbeaba uno, porque no estaba politizado de tal manera, sino sensibilizado por todo lo que pasaba. Entonces uno, en esas andanzas que tenía, después pasado el cordobazo, que uno ya se consiguen reivindicaciones que había, porque perdíamos el año, se hicieron prórrogas, se dieron por terminadas las clases antes de que se terminaran, es decir, que son todas movidas que eran propias del momento, así, ¿no? En la facultad nuestra, por ejemplo, cuando yo decía que me iban a hacer recibir, hubo profesores que me dijeron, a ver, no vamos a hablar de la materia, vamos a hablar del poder. Si tuvieras el poder, como si era revoltoso, a ver qué pretendes. Así que fue el examen más largo que di, porque no me interrumpieron nunca. Se miraron el profe y el adjunto, y el único 10 que tengo en la carrera fue en esa materia, legal. Y después otro, por ejemplo, que conocíamos las tomas de la facultad, el compañero que tenía, éramos dos pelagatos, una cosa, nada más que uno politizado y yo que era sensibilizado. Él tenía más pasta para poder dialogar y yo era el tirabombas, ahí porque yo andaba con los petardos en el bolsillo, hacer ruido. Y en la facultad eso no pasaba. ¿No había organizaciones estudiantiles en ese momento? Eran los centros de estudiantes que estaban no permitidos para hacer política, así que era fotocopias y alguna otra cosa. No había movilización. ¿Se acuerda cómo se da la gesta entre los estudiantes y los obreros en ese periodo? ¿Cómo comienza? ¿Qué fue el proceso que desencadena? Bueno, por ejemplo, cuando hacía esa asociación con la movilización de la planta Santa Isabel, ahí con el Pidio Torres, nosotros en el comedor, si, por ejemplo, si te daban 2 bifes en el almuerzo y 2 pan, hacíamos un sándwich para llevar a la fábrica. Los postres, que por lo general eran frutas, toda esa fruta se llevaba a la gente que había tomado la fábrica. Entonces había un acercamiento, una muestra que, por insignificante que fuera, no dejaba de ser un gesto de apoyo. Entonces uno dice, ir a hacer individuales, así las volanteadas, así las arengas, eso era cotidiano, por decirlo. Y no importaba quién la hiciera, si uno andaba en el centro y venían, ya sea cualquiera de las agrupaciones que hacían un acto, uno ya se acoplaba y hacía el bulto. Entonces todo ese tipo de cosas era como se iba llevando. Hasta que empezaron a haber víctimas, ya cuando matan a Cabral, Bello, Blanco, en Rosario, Corrientes, y ya toma un estado más generalizado. Ya, en una marcha que se organiza en esa ocasión, era en la iglesia El Pilar,
Y la iglesia del Pilar ahí está de continuación de Colón. Y ahí prácticamente la estaba organizando el cura y era de noche ya casi, tarde noche, y éramos ocupada toda la avenida, así, cuadra. Y, por ejemplo, ahí sentíamos una voz y no sabíamos de la distancia que estábamos del frente de la manifestación. Ahí había lo que hoy día es la Avenida Colón, que habían sido demolidos edificios, toda esa, eso era todo en preparación, demolición, escombros, máquinas. Y bueno, cuando sentíamos esa voz, era que decían que dispersáramos, lo hacían por un altoparlante, y entraron a gasear, pero como si fuera así que todo el mundo empezó a correr hacia atrás, hasta la Avenida Colón, y ahí empezaron a hacerse fogata con las bolsas de basura, con los contenedores, le pusieron fuego a las máquinas, y uno tratando de que no quemar las máquinas ahí, sacándole el fuego, porque no era, nos parecía que no había. Si la protesta era una cosa y otra cosa lo que venía con. Así que por esa avenida hasta llegar a Chacabuco, que ahí ya había arboleda, lo demás era todo escombro. Y bueno, llevando a esos lugares, decir cómo fue cada vez más ya enfrentarlo. Y las peleas se daban ahí en el Chacabuco porque había cascota, piedra. Y ahí estoy recordando, Graciela vivía en una de las calles que daban a Maipú, a media cuadra era, ¿no? Y cuando hablamos de Bauduco, ahí lo conocimos a Bauduco porque estaba de novio con la hija del dueño de los departamentos, esos donde ellos vivían, que a su vez el dueño era hermano de Gómez, de la librería Gómez, de Pacetti Gómez. Así que, y él era el que nos avisaba, porque cada vez que se hacía un acto, una manifestación, traían la policía de Buenos Aires, los bastones largos famosos. Así que lo traían una semana antes, mal dormidos, porque dormían vestidos, se sacaron nada más que los borceguíes, mal comidos, inclusive hasta un detalle que decía que el día que salían le daban un trago de ginebra, una copa de ginebra. Así que mal dormido, con toda la bronca del mundo, porque la estaban pasando mal, dejando a la familia en Buenos Aires, porque los chicos universitarios estaban haciendo lío, así que era a cobrar. ¿Y en qué año lo conoce a Bauduco, a Paco? Y bueno, fue en esos tiempos, estaba haciendo el servicio militar, así que en esa época se hacía a los 20 años, así que habría que sacar la cuenta de la edad que tiene. ¿Ya está militando en ese momento? No, para mí no. Así que no podíamos encontrar cuando iba a visitar a la novia y la señora, que era la novia. Y ahí salía una conversación. Pero después. ¿Lo conoce después a él en sus años de militancia? No. ¿Sigue teniendo vínculos? No. Porque ya eso debe haber sido, ya calculo que puede ser
claro, y el servicio lo hace en esa época. Yo me recibo y me voy en el 71, así que ese año después ya no lo vi más. ¿Recuerda algún otro compañero desaparecido de Río Cuarto con quien haya compartido en esos años? No de Río Cuarto. Sí, por ejemplo, ya, pero en la época del 76, no del Cordobazo. De todos los pagos míos. Pero en el Cordobazo, por ahí, así y después deben haber el otro año, ya en el 70, cuando ocurre el Viborazo, ya la participación era más reducida, ¿sí? Porque, ¿Tiene una imagen? no, está bien, tómela. Sí. Era más que nada seguía con el tema de la coordinadora, pero sin participar, ya era prácticamente espectador. Y era todo ya más en la facultad, tratando de terminar la carrera porque sabía que quería que me fuera. Así que me facilitaban todo para que... ¿Quién quería que se fuera? La misma, el decanato y los profes, porque ese tiempo social que supuestamente era para tranquilizar, ya preparándose para unas elecciones, para ahí no querían enfrentamiento. Y bueno, se aprovechó ahí como para decir, bueno, ahora tenemos más libertad para hacer esto. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Y charlar con los chicos del primero y segundo año. Ya los egresados ya quieren irse, quieren terminar, así que no era. Y pensarían de que yéndose los agitadores, esos que éramos tan poquitos, se terminaba la bronca. Resulta que lo de atrás venía peor todavía. Así que era, inclusive con los chicos tenía un primo que también estaba estudiando, que recién empezaba, y él era, el padre, mi tío, era ferroviario. Entonces cuando se hacía en reunión con los chicos, decir, bueno, cuando haya una manifestación importante, nosotros vamos a cortar la Vélez Sarsfield, parando, cuando pase un tren, ahí hay que desenganchar los vagones, porque corte la Vélez Sarsfield, y que no puedan moverlo, porque ahí era el ingreso a la ciudad de Córdoba. Entonces, y que estaba diciendo, pero yo, bueno, pero vos entendés más de trenes que nosotros. Así que en esos preparativos, lo que uno le iba... Y sí recuerdo, y eso siempre digo que lo voy a rastrear para demostrar que los privilegios también en aquella época existían, que la universidad pública abierta no era tal, porque ponían y querían que se rindiera el examen de ingreso. Entonces uno decía, eso que digo que las preguntas que nos acercó a alguien privilegiado que le dieron la pregunta para que aprobara el examen de ingreso, compartió con sus compañeros, ¿sí? No por su clase social o sus privilegios. Bueno, me contó sobre el Viborazo, cómo se fueron organizando ahí. Más que nada, diría, viendo cómo seguía esto, hasta dónde llegaba.
Porque, por ejemplo, en la ciudad universitaria, y eso debe haber sido antes. Bueno, por ahí se me confunden las épocas. Pero en la ciudad universitaria, y si mal no recuerdo, un día sábado a la mañana, hay una asamblea en la salida, en el pabellón Argentina. Frente al pabellón Argentina había una exposición de un átomo para la paz, que era un iglú inflable, grande, inmenso, primera vez que veíamos, cuando siempre uno ha visto carpas. Ese iglú estaba vigilado por un policía y a la salida del comedor hay una asamblea y se arma. Yo andaba con una cámara de foto porque la facultad tenía un partido de fútbol y le iba a sacar las fotos al equipo. Y saliendo del comedor sentimos ruido, gritos, y lo que pasaba. Y los gritos era de alguien que la gente que estaba ahí, los estudiantes que estaban golpeando a alguien con los tutores de los rosales que habían ahí, y yo saqué fotos, sí, porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Y resulta que era un infiltrado, un policía infiltrado, que alguien lo palpó, lo tocó y estaba con un arma. Ahí se le quita el arma, se lo golpea, y Miranda, que era el encargado del comedor, se le da el arma al encargado del comedor y sale una marcha para el centro. Y el policía que estaba en ese átomo para la paz dispara, y mal no recuerdo el nombre, le pega a Aravena. No estoy seguro que fuera el apellido, por ahí me lo confundo. Lo balea y bueno, ahí se armó otra vez de nuevo. Entra un patrullero, rescata al policía, de ahí siendo día sábado no había actividad prácticamente. Y quedó inválido. Después se lo vio con silla de ruedas a posteriores. Esas son los pantallazos así que eran de cosas que ocurrían, ¿no es cierto? Después yo me acuerdo de otro personaje, Pancho, sí, Delgado, que era un dirigente del PC. Aracena era de radical, era de la franja morada. Es decir, Rodi Vitar también era de la época del Cordobazo, que después fue diputado por Buenos Aires. De Aracena se cayó una construcción en esa época, pero no relacionado con el Cordobazo. Se cayó una construcción que estaban haciendo al lado de la Facultad de Agronomía, que estuvo cerrada desde el 55 hasta el 64, una cosa así, que fue Y esa construcción que estaban haciendo ahí, que era el esqueleto, la estructura de columna, al lado, pero ya de mucho más piso. Y yo no he visto en Córdoba, así que eso es muy anterior al Cordobazo, estamos hablando de 64, 65. Yo dije, se va a caer. Ese edificio se va a caer, y me cargaban los otros compañeros, decir que soy ingeniero, ahora. No, es que en Mendoza, porque es justamente zona sísmica,
el gallinero de mi casa tiene las columnas más importantes que la que le están haciendo al lado. Y estábamos un día en el comedor y se siente una explosión, una tierra, porque no sabemos qué es lo que había pasado, se cayó el esqueleto ese. ¿Hubo heridos? 2 chicas murieron porque estaba habilitado el subsuelo y tenían una clase. Como no vino el profesor, se fueron, toda la comisión que le tocaba, y ellas se quedaron estudiando porque tenían otras clases posteriores. Y cuando lo relaciono a la escena es porque en el cementerio, que se llenó de estudiantes ahí acompañando a las 2 víctimas, dijo un discurso que era muy buen orador, que hizo llorar hasta las lápidas, decimos nosotros. Bueno, todas esas cosas que se iban sucediendo accidentalmente, pero el policía que valía la caída de eso, todas eran cosas que uno las iba sintiendo y las iba acumulando, así como cosas que se podrían haber resuelto. Sí, si seguimos así en el tiempo, el Vivolazo, bueno, se da en el año 71. Después usted nos había comentado por fuera, ¿no?, que también estuvo participando en lo que fue el Rodrigazo. ¿Qué recuerda de ese momento? Yo diría, el Vivolazo fue en el 70, me parece, fue el año siguiente, en el 69 el Corobazo, y al año puedo estar equivocado, pero no, porque yo en el 70 ya estaba, pero sí. Y del Rodrigazo es mucho tiempo después, y ya cuando están gobernando en otra época, yo ya no estaba en mis pagos. Y eso que ya uno, lo que puede haber y que sucedió, ¿no?, relativamente hasta el 76, que es el golpe, yo ya estaba en Tunuyán, ya estaba recibido, ya había pasado 1 año y medio en Comodoro Rivadavia, me vine de Comodoro un mes antes de la fuga de Trelew y el asesinato con los que no pudieron subir al avión, siempre, pero casualidad que le escapás así. Pero en Comodoro no tuve ningún tipo de militancia, no conocía a nadie, así que nada. Y después los pagos, sí, ahí sí, uno empieza a militar, desde la profesión, con hay hechos que uno los vivió, porque por ejemplo cuando me hacen el allanamiento, yo era un jetón que andaba queriendo, había un proyecto de que ahí en el regimiento que habían sacado de ahí a los militares, porque cuando se hablaba de la guerra con Chile por el canal de Beagle y todas esas cosas, como están prácticamente en el pedemonte de Mendoza, eso quedó vacío. Y con esos edificios hermosos que tienen, de todo, las escuelas agrícolas de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, se iban a concentrar en ese lugar, que es parte de esa zona, con internado, con casa para los profesores, es decir, un proyecto bárbaro. Y bueno, habían intereses en el pueblo ahí que eran los negocios que se perdían porque los estudiantes iban a estar todos en otro lado.
que había que hacer un puente para hacer el colegio del otro lado del río, y eran los dueños de los campos los que querían que el colegio fuera para allá, y toda esa pelea. Y bueno, y en esa oportunidad, en casa, el allanamiento debe haber venido por ese lado, hubieron compañeros que estaban muy compenetrados con la resistencia. Y de uno de ellos, lo único que le conocía era por el nombre, Manuel, no sabemos quién es. Evidentemente que era montonero. Y el otro que era conocido porque era un pueblo vecino, conozco toda la familia. Después cuando el gobierno de Cámpora y en la época de las elecciones de Perón, ya está militando, y estando en un hotel con San Luis, con un compañero de él, que era el director de cultura de la provincia, en un allanamiento los balean a los dos. Este amigo, que era de un pueblo vecino, y que había estado en casa, sobrevive. Entonces él cuenta cómo fue el fusilamiento, eso que le hicieron en el hotel, que muere ese compañero, y él se salva. Entonces, eso debe haber sido muy temprano, porque está preso hasta que los liberan a todos los presos políticos, cuando el advenimiento de la democracia. Así que, nada. Y bueno, uno ha zafado de toda esa, porque suerte. Yo inclusive, yo estaba en la profesión, y un conocido de un bar que ahí está abierto las 24 horas, un muchacho que había estado detenido por otras circunstancias, no porque fuera, había un intento de robo, de hurto. Le dice al barman ahí, que era conocido, si conocía un tal Chompi, porque lo iban a levantar. Ese que lo iban a levantar, yo tenía conocido del pueblo, que eran gente de policía, y que hemos sido amigos inclusive, y nadie me dijo nada. ¿Eso en qué año fue? Y eso fue cuando nació el Mariano. No, ya había, sí, el allanamiento ya estaba el Mariano. 76, 77. Claro. No estaban negociando. 76. El allanamiento ese, y atendía a familiares del policía que estaba haciendo el allanamiento, todo esto rodeado con gente cuerpo a tierra, afuera, con la ametralladora, por los techos, y regalado. Sí, regalado, así. Así que el policía, del cual yo le atendía a los hijos ahí por la obra social de empleos públicos, nosotros era elemental lo que teníamos en la casa, chica, y empezó a romper las cajas, y cuando quiere romper las cajas, le dice el gendarme, dice, ¿por qué rompe? Vuelca el río de las mesas. Eran más los policías que cabían dentro de la pieza. Y tenía el hijo ahí en la cuna, agarrado al rostro. Y yo miraba la mesita de luz, y había un libro muy comprometedor. Porque después de eso, yo tenía muchas cosas en casa. Muchas cosas de libros, literatura, afiches, proclama, Recuerdo del Cordobazo. el Cordobazo,
Y ese libro me lo regaló un amigo que lo visité hace una semana atrás, que me regala los 10 días que conmovieron al mundo. John Reed, y dedicado, cuando este mundo estalle de rojo, en la mesita de luz. Y sacaban y lo corrían para allá y yo tenía acá transpirado, y pasaba por allá y por otro lado. Y ya lo taparon con una cosa, porque la cama era todo ropa, todo, y zafamos. Y ¿Solo fue allanamiento o se lo llevan detenido? No. Fue como me parece a mí, como diciendo, te estamos vigilando, quedate en el molde, dejá de jetonear. ¿Por qué? Porque en el allanamiento ese, los conocidos míos, casados con novias, casados con chicas que han sido compañeras del secundario, hay una relación por encima de todas las cosas. Ahora, cuando se enteran de que van a ir a mi casa, no participa ninguno de ellos. Que si va alguno de ellos, no hacen ese estropicio que hicieron ahí. Pero ahí viene la loca. Entonces, y otra cosa, y de ahí, esa zafá, después, cuando yo tenía a 30 kilómetros está el pueblo, el pueblo mío, digamos, porque yo ejercí en Tunuyán, que es donde terminé los estudios. Todas las cosas las llevé a la casa del tío. Entonces ahí están los recuerdos del Cordobazo y toda esa época. El tío, cuando se entera de esto, metió en el horno de barro y quemó todo. Después del allanamiento, usted se lleva todo a la casa de su tío. Yo lo había llevado antes, pero ese libro me quedó. Lo llevé antes, porque ya cuando dijeron que me van a levantar, ya me deshago de todas esas cosas. Y después viene el allanamiento. Después cuando viene el allanamiento, ahí no encuentro nada, salvo ese libro. ¿Y se dio cuenta? No. Dicen que hay una época que decía, cuando hablaba el capital de Marx, no le llamaban porque era el capital, no era el autor que era. Asociado. Pero es una anécdota, un cuento. Así que más o menos por ahí, que otras cosas. El allanamiento, pues había algo. ¿Cómo sigue su vida después del allanamiento? Pues bravo, mal, la persecuta es lo peor que hay. Eso que te van a levantar y que vos crees que es eso, vos decías, uno trata de ver quién, porque la confusión era muy grande, ¿sí? Podía ser la AAA, podía ser del palo, o militares, la policía, cualquiera, es una cosa. Entonces eso era, por ejemplo, si viajaban al Río Cuartalo con los chicos, y yo me quedaba solo allá, nunca volvía a mi casa, salía a la noche, me iba a un lado y hacía un rodeo para llegar a la casa, pensando de que en cualquier momento iban a aprovechar que estaba solo. Horrible, uno tiene cola de paja, así que sabe que le podía pasar. Y allanamiento que hicieron a otros compañeros, si tenía un sofá, un sillón, que lo cortaban todo para ver si tenía oculto algo.
Así que no fue fácil. Y así, esa sensación de persecución así, permanente, vas caminando por la calle y de golpe te das vuelta para ver si venía alguien, y si ese alguien agachaba la cabeza, pues sabía que te estaban siguiendo, pero eso todo en la imaginación, a lo mejor. Y después de los, por ejemplo, hay un amigo que era más chico que yo, de Tunuyán, que él estaba en último año de medicina y supuestamente era de los hospitales de campaña que tenía la guerrilla. Él aparece en un enfrentamiento, que muere en un enfrentamiento. Ese enfrentamiento no fue tal, porque los vecinos ven cuando los sacan de la casa, a él y a un grupo, y después viene de los pagos míos el cuñado de este chico, Hugo López, que era el médico forense de la policía, de allá de su pago, de Eugenio Augusto. Y él viene a reconocer el cadáver y después en el núcleo dice, tiene pólvora en la nuca, es decir, que lo mataron ahí a quemarropa. Sí, puede ser. Y de eso ni vimos que la familia lo buscara, ni no lo veo que aparezca en nunca más. Y así, y después en la jetoneada, por ejemplo, yo tuve un paciente que había estado en Tucumán, en la batalla famosa, la segunda independencia que se hacía en Tucumán, cuando estaba la guerrilla ahí y que este chico estaba haciendo el servicio militar y que en una oportunidad bajan a una pareja que habían sido tenidos en el bosque, en la selva, y les arengaban de que culpa de eso ellos estaban padeciendo ahí esa situación y dejando a la familia y arriesgando la vida, que los pobres soldaditos, y los fusilan a los dos. Quedó traumado. Después cuando se va del regimiento, cae en mi consultorio y me cuenta todo eso. Cuando me cuenta todo eso, el tipo mal, para contarlo, así, una cosa. Bueno, y me cuenta todo eso y después en una salida de pesca que hacemos con los compañeros ahí, vamos para el lado del sur de Mendoza, en la montaña, y paramos para acampar ahí donde está el escuadrón de gendarmería. Invitamos al jefe que estaba ahí a que viniera a compartir la cena, a hacer un asado. Y él empezó a jactarse de que él estuvo en Tucumán, así, y decía todo lo contrario de lo que dijo el paciente mío ahí. Y que los pobres soldados y que había que matarlos a todos, y ya le hago una pregunta, le digo, mire, yo tengo una versión, dígame si es cierto o no. ¿Es cierto que ustedes, por ejemplo, se afeitan el bigote, no tienen jinetas, no tienen nada que lo distinga como un superior? Porque a lo mejor así es porque usted quiere pasar por un pobre soldadito y usted, ¿para qué dije? Y usted tiene que agradecer que estoy yo acá, pero si tuviera uno de mis camaradas, usted ya está. Y los compañeros me pateaban así, que cómo le venía a decir eso, ¿viste? Jetón. ¿Sí? Y bueno, esa zafada así, decir, bueno, este es un jetón nada más, porque no tiene ninguna involucrado con nada.
¿Cómo? Gendarme, no sé cómo se hace. Fui. Los otros no querían salir más a pescar conmigo. Si vamos a andar en esos territorios, porque imagínate, son todos lugares donde son terrenos del ejército, todo eso, son 200.000 hectáreas, así que un puesto de gendarmería, hay minas de plomo, todo controlado, eso, y tener Y después tengo cosas así, volviendo a que cuando me voy a Comodoro Rivadavia, de ellos hicimos un viaje con un amigo que era el que está en el taller de prótesis ahí de la clínica, a dedo. Vinimos por la costa, vinimos acá, después pasamos a Mendoza otra vez a Neuquén, todo eso de mochilero. Y de mochilero, por ejemplo, cerca, ya al sur de Mendoza, nos detienen ahí porque la pinta era con mochila, barba, ya era difícil para ser mochilero. Y nos llevan, porque ahí está la mina de uranio, y nosotros ahí pinta. Así que al puesto de gendarmería. Cuando empiezan a charlar, cuando van a decir que era odontólogo, decir, ¿qué es? Un odontólogo mochilero, ¿sí? Una cosa sospechosa, ¿sí? O por lo menos un indicio. Bueno, estuvimos toda la mañana, parte de la tarde, le comimos todo lo que teníamos al pasto, el almuerzo, y ya nos ayudaban a parar los autos que pasaban porque nos llevaban. Y todo eso así, sin mayores problemas, así todo más tranqui para la Patagonia. Pero, después que nos casamos con la señora, cuando me vengo, íbamos de mochilero a Alaska. Ya vueltita ahí. Si volvemos un poco, usted nos contó que conocía a Paco Bauduco, uno de los compañeros que aparecen acá en el mural, ¿no?, de la casa. ¿Recuerda algún otro compañero que haya visto acá en el mural? No. ¿En alguna anécdota? No. Nada más que el Paco, así de acá, ninguno. Por esa casualidad que estaba de novio con ella, sí, claro. Se lo cruza. Que tampoco fue en ese momento. Claro, fue posterior, mucho antes. fue posterior. Paco en ese momento no recuerdo que fuera militante. Y de hecho lo secuestran en el 75. Claro. Inclusive cuando él lo comentaba así como diciendo qué es lo que hacían ahí. No sé si militarían en esa época, a los 20 años. Y lo que menos me imaginaba, él estuvo en el PRT, en el ERP. ¿Recuerda algo más? Porque llegamos hasta el periodo de la dictadura. ¿Usted recuerda algo más tiene algo más que aportar? Del 76 hasta Y bueno, el periodo de la democracia. Y con la dictadura, más o menos lo que conté, así, yo ya tenía 3 chicos, y ya pensaba antes de decir algo. Cuando se acabó la persecuta, porque dije, no se puede vivir así, una cosa que vos te parece que todo el mundo te está mirando, que todo el mundo te va a hacer algo, y vos la expectativa. Inclusive llegas a estar armado
como para decir, agarrar la punta del ovillo, ¿quién es el que te va a levantar? Porque ahí la confusión era grande. Y después con la cuestión cuando Ezeiza y se arma esa, y ahí ya estúpidos imberbes, ya decía, bueno, ¿a dónde vamos? Estamos equivocados. Entonces, hasta el día de hoy me pregunto cómo puede haber estado López Rega al lado de Perón. Así no lo entiendo. Es decir, que si la idea era institucionalizar el movimiento, que es lo único heredero del pueblo, y que los que estaban con Bandori y compañía, y aparece un Rucci ahí como estaremos equivocados. Pero después, ahí andamos, sigue existiendo esa. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo sigue esto? Y bueno, ya tendrá que ser otro el que piense, el que saque, o podés decir cómo la viviste, nada más. Hasta el día de hoy, si no puede ser. Entonces no hemos avanzado nada, volvemos para atrás, nos quedamos estancados. Yo siempre digo que si en los 216 años que tenemos como país, yo ya tengo algo que ver en más de un 25%, y no veo los frutos. Entonces, los países europeos tienen miles de años así, todavía tienen problemas. Nosotros con 200 y pico de años, un crisol de raza que no sabe para dónde patear, hay esperanza. Yo digo que un siglo de esto va a cambiar. No comentaste que tenés una relación bastante estrecha con la tía de Raúl Vijana, que sí es, aunque no lo hayas conocido vos, tenemos esa relación. No lo habíamos dicho así. No. Lo que pasa es que con los familiares, si vos hablas los Arriaga, también los conozco, sí, los veo pasar todos los días por mi casa. Los hermanos, sí, en la casa. Sí. 3 tienen. ¿Cómo es su vínculo con ese? ¿Se han charlado sobre los compañeros? Con los familiares, sí. Los familiares, yo pienso que tratan de olvidarse de eso. A mí. No sacan el tema, no hablan, no. Y duele mucho. Un tema complicado para los que a lo mejor ni piensan igual, pero lo tienen como familiar y duele toda la circunstancia, sobre todo. Sí, como digo, que el amigo que matan, ahí que va el cuñado, y dice, no fueron enfrentamientos. La familia la conozco, y no se toca el tema, pero para nada. Ni reclamaron tampoco. Es decir, no van a ir a una movilización, no van a ir a protestar, a quejarse, a decir qué pasó. Bueno, con Mónica y Benito tampoco se hablaba. No, por eso digo. Eran temas que dolían y que no se tocaban para charlarlo, aunque eso hubiera sido sanador porque es una forma de carga importante. Se sabía que no estaban, pero no se hablaba. ¿Sí? Y sí, cada uno trata de elaborar el duelo como puede. Y hay duelos y duelos, así que no tiene. Bueno, así no. ¿Algo más que quieras agregar? No, por eso le decía esa ensalada
cosas que uno ha vivido y que te han afectado relativamente, así, ¿no? Tuviste suerte, así, por mucho. Son parte de la autobiografía de una persona, ¿no? Y sí, hubo gente que a lo mejor ha hecho mucho menos y está desaparecida. Entonces vos decís, O no ha hecho nada. Esto es como cuando hay una pérdida, ¿no? no, pero eso que te decía, por ejemplo, de que estando en el último año de la carrera, y que decía que hacen que nos recibamos rápido, el trabajo que se hace en la base, es decir, para que no se pierda, y salieron más bravos todavía, así y de eso sí, hay algunos que pueden haber desaparecido. Y ahora participan más. Y sí, porque aparte, a ver, el que estaba comprometido con la guerrilla no andaba jetoneando, no te daba ni cuenta, así que no sabía quién. Y el más calladito, el más coso, ese a lo mejor daba hasta las manos. Y lo podía haber tenido al lado. No, en ese sentido. Y bueno. Lo que pasa es que en la época en que se dio la situación, nosotros, por ejemplo, hacíamos trabajos barriales, íbamos al barrio de su profesión y íbamos a ayudar en la vacunación, en la derratización, en ese tipo de tareas comunitarias, ¿no? Eran, Siguieron haciéndolo después también. claro, Pero una cosa, si lo ves como base, una cosa, y si lo ves como el brazo armado, entonces vos no vas a andar compartiendo, pero vos estás abajo, estás peleando, poniendo la cara, y se mandaban un rapto, un fusilamiento, algo el otro, y le pegaban a vos, porque era el visible. Cuando viene Perón, así los montoneros sacaron toda la cara y se mostraron y así le fue. Una vez que lo identificaron, ya chao. Mientras tanto existió la duda y han muerto gente que no tenía nada que ver. Entonces, vos arriesgás en la marcha esta que hubo, encuentro amigos que nos encontramos en todas las marchas. Y toda su señora y sus hijas no comparten y lo único que queda y una de las chicas que piensan iguales, pero el resto de la familia está en contra de eso. Y le recriminan de que lo expuso toda la familia por su militancia, que fue, pero ahí de superficie, no es que por compartir ideas. Le recriminan de que puso en riesgo la familia, así que te imaginas el que está metido, así, chao. ahora te pasa lo mismo. Y ahí, no, la verdad, era mi pelea. Pelea sí, que mi primer hijo se llama Emiliano Marcos. Emiliano viene por Emiliano Zapata, un guerrero extranjero de la época de Pancho Villa, mexicano, y Marcos Osatinki. Y el otro se llama Mariano Ignacio. Mariano Pujada, Ignacio Vélez. Bueno, nombranos, aunque nosotros no tengamos. No. Vamos a Aunque no tengamos. Bueno, haciendo este pasaje por lo que uno pudo hacer, no lo que quería hacer, yo nunca supe
¿qué quiero ser? Así, si sé lo que no quiero ser. Eso es lo único que digo, ahí un principio, un valor. Entonces lo que no quiero es ser todo lo que estoy criticando. Así, después si puedo o no puedo sumar o hacer algo por otro o cómo no tener que bajar para poder ayudar al que está abajo, simplemente ayudarlo a subir. Una cosa que es una forma. Y siempre dije que en ese pretender he hecho cosas desde el anonimato, de haber participado en algunas entidades que es todo lo opuesto que pensaba en aquella época, por decir, bueno, si no se puede de afuera, tratar de modificar de adentro. Así como si fuera un infiltrado uno, tratar de hacer pensar de que no todo es de una manera como se pretende. Es decir, y eso en función de comunidad, en función de crecimiento, de ir, cuando digo de que somos un crisol de raza, el crisol de raza, eso era cuando yo empezaba a casa, pero ya tenemos descendientes, tenemos esto y va encaminado para un lugar que a lo mejor a uno no le conviene, no le sirve, pero no es lo que uno pretende. Entonces cuando decíamos en aquella época, discutamos nuestras diferencias políticas en el regocijo y la victoria y no en el fragor de la lucha, y la lucha parece que va a ser eterna. Entonces, si no se modifica, es decir, bueno, lo que uno no puede renunciar es a sus ideales. Entonces, si peleas por los ideales, el único problema que tenés es que el tiempo se te acaba, entonces lo pateas todo para adelante. Así que ponerle fe, ponerle esperanza y sobre todo compromiso, porque no pasa nada, si los ideales quedan en el cajón, no están esperando su turno, no, se lleva y si te equivocas, los frentazos, así puede llegar a crecer, así a fuerza de golpe. Y bueno, entonces, la única que queda. ¿Mm? Bueno, eso es más o menos, sí. Si uno quiere, puede, podría estar hablando hasta pasado mañana, porque cada paso que ha dado en todos los años que uno ni siquiera pensaba que iba a vivir tanto, ¿sí? Entonces, son todas anécdotas, algunas van quedando, algunos se va olvidando del nombre, se va olvidando. Pero el que nace barrigón es añudo que lo fajen, dice el dicho. ¿No? Eso sería. Bueno, Chompi, te agradecemos que hayas sido parte del proyecto de la memoria, por tu tiempo, muchas gracias. Lo que pasa es que si uno hace un análisis así, en definitiva, la mayoría de las cosas han sido frustraciones, ¿sí? No hay, pero como dicen, la única lucha que se pierde es la que no se hace, ¿sí? Y, bueno. Y la cuota de optimismo mía es que un siglo de esto va a cambiar la cosa. Bueno, muchas gracias. Si pensás vivir unos siglos más, tenés esperanza.